complejos de la lengua, esta semana vamos a reducirlos al mínimo, porque nuestro invitado realmente nos va a traer él mismo con su experiencia cosas muy interesantes sobre el tema de la lengua. Así que con esto pasamos a la entrevista. La vida de la academia. Entonces, estamos ahora con el doctor Rodrigo Borja Ceballos. Todos sabemos que fue presidente del Ecuador entre 1988 y 1992. Fue legislador durante varios periodos y ha sido un hombre que nos ha representado a todos los ecuatorianos con gran dignidad. Ha tenido condecoraciones de diferentes países, inclusive en algunas de ellas fui yo testigo presencial, en Francia, en España, en Portugal, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en México, en fin, es muy querido en la República Dominicana, estuvo muchas veces en Venezuela y es autor de innumerables libros. Historia de una claudicación, Tratado de Derecho Político y Constitucional, Socialismo Democrático, La Ética del Poder, que recoge algunas de sus intervenciones cuando fue presidente de la República, y otros de temas de derecho internacional, el asilo diplomático en América, un libro que desarrolla el derecho constitucional ecuatoriano, derechos humanos también ha sido una de sus preocupaciones, democracia y populismo. Un libro de memorias muy sabroso que se llama Recovecos de la Historia, que ya va por la 5ª edición, y además su obra magna, La Enciclopedia de la Política. Pero no hablemos más de eso, dejemos que el propio Rodrigo nos hable. Pero yo quiero comenzar por dar otra vez el testimonio de tu amor por el idioma. Recuerdo que habiendo sido secretario tuyo, como secretario de Comunicación, secretario general de la Administración, me asombraba lo cuidadoso que eras en la redacción, en la claridad de lo que teníamos que exponer, en la precisión, y mucho más tú siendo abogado y constitucionalista. ¿En qué sentido la lengua es importante en la función pública? Es el instrumento de la política y del ejercicio del poder y de todas las actividades en el campo de lo público. Entonces la lengua es el instrumento de comunicación y por eso tiene que ser muy precisa, consistente, para que los mensajes políticos puedan penetrar en la base social. Tú decías, te he oído decir siempre que ser legislador es una de las tareas más difíciles que puede tener el ser humano, precisamente porque es plasmar en unas frases, en unas indicaciones, unas ideas que sean normas para la sociedad, ¿no? Y entonces lo mismo querías reflejar en los decretos, en los acuerdos que publicábamos. Sí, hay que ser sumamente cuidadoso en el uso del idioma al redactar una ley. Hablaba yo de la Enciclopedia de la Política y quería que nos cuentes en qué está ese libro. Ese libro tuvo varias ediciones en papel y ahora ya se lo edita, creo que solamente a través del internet, ¿no? Sí, porque el libro pasó las 10.400 páginas. 10.400 páginas, imagínense ustedes, 10.400 páginas, bueno, eso es una obra de décadas, ¿no? Es el trabajo de 26 años, antes era de entre 12 y 14 horas diarias, con inclusión de los sábados y domingos, y después ya... Pero también, no todo el tiempo, porque tú dedicas mucho al deporte. Bueno, yo a la 1 de la tarde suspendía el trabajo de mi enciclopedia e iba a hacer 1 hora de trote en la banda. Ajá, almorzabas. Y antes del almuerzo. Yo siempre almuerzo a las 3. Después almorzabas. Sí. Y volvías al trabajo. Y volvía hasta las 12 en punto de la noche. Entre investigar y redactar. Y entonces ya a las 12 me timbraba el teléfono de mi antigua oficina de abogado en Quito, en la Robles y Amazonas. Ajá. Entonces allí en el 4º piso del edificio era la única luz prendida a la medianoche, que era mi oficina. Y tu oficina que seguía. Y a las 12 ya Carmen me llamaba que ya regrese a dormir.
Entonces yo apagaba las luces, bajaba por la escalera, porque era el último habitante de ese edificio, e iba pues a dormir para volver a trabajar al otro día a las 8 de la mañana. Y lo que tú dices, bajaba por la escalera. Rodrigo Borja, aún siendo presidente, prefiere las escaleras al ascensor. Una vez fuimos a Líes a una reunión y nos hizo subir, no me acuerdo si 9 o 10 pisos por las escaleras, ¿no? Bueno, yo no, toda la vida hasta el 10º piso subo por escaleras. Y si voy al piso 16, los últimos 6 ya... Lo haces por ascensor. Sí. Pero ahora has trabajado en la casa la enciclopedia los últimos años. Más claro, claro, yo dejé de ser abogado, después vendí mi oficina que tenía en Quito y con el dinero que me produjo el propio libro, la propia enciclopedia, en su edición en papel, entonces nos construimos con mi mujer una casa en Cumbayá. Ahí tengo mi oficina también. Tienes un estudio muy bonito ahí. Sí, tengo mi propia oficina allí, entonces no salgo sino para hacer deporte, sea tenis o sea vóley, ecuavóley, que son porque ya el fútbol dejé hace 8 años, pero el tenis sí, sigo adelante. Sigues adelante. ¿Y entonces ahora trabajas menos que antes en la enciclopedia? Sí, ya no trabajo 14 horas ni 12 horas, sino trabajo 8 o 9 horas diarias. 8 o 9 horas diarias, sí. Pero sigues alimentando. Sí, claro. Y como está en internet, ¿la dirección nos podrías decir? Una sola palabra, lo que viene, enciclopediadelapolitica.org. Nada más. ORG, no es el punto, la final, la desinencia no es .com, sino .org, Enciclopedia de la Política. Y está actualizándose y creciendo de una manera increíble, es decir, y está a la disposición del mundo entero actualmente. La entrada es gratuita. Y la entrada es gratuita. Entran alrededor de 700.000 consultas por mes. 700.000. En el mundo, sí. Y entonces yo hubiera cobrado 10 centavos por entrada, hubiera tenido un sueldo mensual de $70,000. Pero esa es tu contribución a la humanidad realmente, y especialmente del habla española, pero sin duda habrá intentos de traducirla, ¿no? No sé si sea posible llegar a eso. Sí, una nieta mía está encargada de encontrar publicidad para ver si podemos obtener ingresos con esa publicidad en internet e ir acumulando dinero para financiar la traducción al inglés. La traducción. Que claro, debe ser muy cara. Que es muy cara, 10.000 páginas. 10.000 páginas. Se van a requerir unos 80, 100 traductores. Pero claro, nadie le podría hacer, porque tendría que dedicar el mismo tiempo o más que el que dedicó Rodrigo para escribir. Recovecos de la Historia va a sí mismo con una 5ª edición, algo así, ¿no? La última es de Daimler. Sexta edición. Hay 7 ediciones ya. ¿7 ediciones ya? Sí. La última la hizo DIN Ediciones, ¿no? Sí. ¿O hay una posterior? Esa es la última. Ha hecho, me parece que 3 ediciones. Este es un libro de anécdotas que son muy sabrosas y realmente muestran el otro lado a veces de la vida política, ¿no? De la vida austera, de la vida seria que tiene la política. Rodrigo muestra otros ángulos desde su infancia, por supuesto, no solo en la presidencia de la República, ¿no? Sí, hay un libro de anécdotas que me ocurrieron a lo largo de la vida. Recuerdo, por ejemplo, fui a una mesa redonda en Haití, en Puerto Príncipe. Entre los oyentes había estado el rector de la Universidad Nacional de Santo Domingo, en la República Dominicana. Terminé mi intervención, se acercó a saludarme y me invitó, esto era lunes, me invitó el jueves para ir a la República Dominicana a dictar una conferencia en la universidad. Le acepté con mucho gusto. Por cierto, todos saben que está en la misma isla, la Española, ¿no? Una parte Haití, una parte República Dominicana. Entonces me comprometí a ir. Y bueno, me despedí del rector. Al día siguiente voy a buscar el pasaje y me dicen en la agencia de viajes que hay un solo vuelo semanal que ha salido esa mañana. Entonces decidí irme por tierra, un bus con gallinas y canastos y una serie de haitianos que iban hacia la Dominicana.
y el viaje era, me parece que 17 o 19 horas. Y entonces en el bus yo iba escribiendo en mi enciclopedia portátil. En tu computadora portátil. En mi computadora iba aumentando mi enciclopedia y seguí trabajando. Llegué a la frontera, vinieron los militares dominicanos, revisaron los documentos, el mío era el pasaporte oficial que decía que he sido presidente del Ecuador, y viene un coronel y me dice, señor, baje su maleta del bus porque usted está detenido. Le digo, ¿detenido por qué? Ya le explicaremos. Y me meten en una celda a las 4:30 de la mañana, en una celda de menos de 1 metro cuadrado. ¿En el puesto fronterizo? En el puesto fronterizo. Yo no me podía acostar y tenía sueño, porque no había dormido. Entonces me dormí de cuclillas, ¿no? De cuclillas. Bueno, pasaron de las 4:30 hasta las 10:30 de la mañana, oigo que me sacan el candado y viene casi llorando este coronel a pedirme disculpas, que ha hablado con el gobierno dominicano y que le han dado de baja ese momento por haberme apresado siendo expresidente. Le digo, coronel, usted tenía toda la razón. ¿Quién iba a pensar que un expresidente de un país latinoamericano venía en un bus con canastos de gallinas? Consideraban que el pasaporte era falsificado o robado, claro. ¿A quién se le ocurre que un expresidente venga así? Claro, solo, sin guarda, sin nada. Bueno, y entonces le ofrecí gestionar ante el gobierno dominicano su situación y claro, llegué a la Dominicana, dicté la conferencia en la universidad, le llamé al teléfono al presidente dominicano y él me invitó a almorzar inmediatamente. Llego al almuerzo y me dice, presidente Borja, ¿cómo hace esta locura? Le pudieron haber matado en ese bus. Ahí matan por robar $10. ¿Cómo se viene usted de un bus haitiano? Entonces, claro, le expliqué la situación y todo eso, y entendió, y ahí abogué por el coronel. Por el coronel al que le habían y entonces ese rato ordenó degradado. En mi presencia, ordenó a su secretario que deje insubsistente la medida tomada contra el coronel. Fíjense, ese tipo de anécdotas y algunas que viví personalmente con Rodrigo. Quiero volver a tu amor por la lengua. ¿Cómo te formaste para llegar a tener ese dominio? El hecho de que la Academia de la Lengua te haya incorporado es un reconocimiento a tus méritos como escritor. ¿Cuál fue la manera, el camino para llegar a un dominio, a acercarse al dominio de la lengua? Bueno, yo vivía en casa de mi abuelo Luis Felipe, porque mi padre y mi madre trabajaban en el páramo de Cajas, entre Cayambe y Otavalo. Arrendaban una hacienda y ahí trabajaban. Entonces yo para ir a la escuela vivía con mi abuelo y almorzaba con él. Y claro, él a todos los que escuchaba rectificaba cuando cometían faltas contra el idioma. Y entonces decía, no, esto no se dice así, sino de esta otra manera. Bueno, entonces ahí creo que nació mi afición por la lengua, ¿no? Bien hablada. De saber que, claro, que hay una forma de decir correcta y una que no es tan incorrecta, exactamente. Entonces ahí tuve mucha atención en la lengua, investigué mucho. Fíjense que este es un consejo clave para los padres de familia. Ellos son los que forman a sus hijos. Por eso llamamos la lengua materna, es la lengua que hablan nuestros padres. Y en este caso, un abuelo que orienta la conversación de la mesa. Sí, la mesa es muchas veces justamente una escuela, una manera de ver la vida en la que compartimos con nuestros mayores, ¿no? Cuando somos pequeños. Y en tu caso claro, resultó en eso. Es que el doctor Luis Felipe Borja, que era mi abuelo, era un gran jurista, pero un especialista en el buen uso del idioma. Tu bisabuelo también tuvo 3 Luis Felipes, ¿no? Claro, mi bisabuelo también, él es autor de una obra famosa en América Latina. Los comentarios al Código Civil chileno, que son 7 tomos, publicados en París. Y claro, es una obra de consulta entre los juristas de América Latina. ¿Tú llegaste a conocerle a tu bisabuelo? No, a mi bisabuelo no, a mi abuelo sí. A tu abuelo sí, Luis Felipe. ¿Y tu padre?
Veníamos comentando antes de salir al aire de una anécdota de su padre cuando tuvo que huir después de ser uno de los protagonistas de una revolución contra Arroyo del Río, una revolución que fracasó. Y él, en esa época, con esa dictadura, pues tuvo que huir y esconderse y luego fue a dar al Perú, claro, donde Rodrigo estudió un año. Cuando fracasó después del baleo, fracasó la revolución, entonces un taxista amigo le sacó a mi padre de la Plaza de la Independencia, que estaba acordonada ya por las Fuerzas Armadas y la policía, le sacó en la cajuela del taxi. Entonces revisaron en el auto por adelante y no la cajuela, así pudo salir de su problema, porque su compañero de aventura, Leonidas Plaza, estuvo, me parece que 2 o 3 años en el penal García Moreno. Leonidas Plaza Lazo, hijo del expresidente Leonidas Plaza Gutiérrez. Hermano de Galo Plaza. Hermano de Galo Plaza, sí, que fue el otro líder de esa revuelta fracasada. Tú entras en la política muy joven, participas primero apoyando a la candidatura del Partido Liberal, del Frente Democrático, en que estaban varios partidos, y allí eres el fundador de la Izquierda Democrática. La candidatura fue de Raúl Clemente Huerta. Raúl Clemente Huerta. Yo estaba pensando en que era la de Andrés F. Córdoba, no, la primera. Mucho antes. Mucho yo antes. Empecé en la política ya en el colegio. En el colegio. En el colegio. Yo fui candidato a la presidencia de los estudiantes en el colegio y perdí por muy pocos votos contra Franklin Mayhuasca, el economista. Franklin Mayhuasca, un hombre brillante, culto, estupendo. Claro, me ganó con justa razón esa candidatura. Después ya llegué a la universidad y gané las elecciones para ser el presidente de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Y ahí, claro, inicié ya la política. Empezaste en la Llegué a política. ser diputado cuando me faltaban 3 meses para tener la edad que exigía la Constitución. 25 años habrá sido. Claro, yo era antes de 25 años. Me faltaban 3 meses para cumplir 25 años. Me dejé bigote para aparentar más edad, para que nadie investigara mi partida de nacimiento, porque me hubieran descalificado. Claro, y ahí hiciste una larga lucha para fundar un partido y demás. Pero mientras tanto te diste tiempo, eras profesor también de la Universidad Central en Derecho Constitucional, ¿no? Así y es. escribiste tu y texto. Derecho Uno de tus penal libros también. nace de esa cátedra. Claro, ¿no? claro. Es que mis viajes para hacer política en toda la geografía ecuatoriana eran a partir del viernes después de almuerzo. Antes no podía salir, porque era profesor de la Facultad de Derecho o de la Facultad de Periodismo de la Universidad Central. Entonces, ¿Y qué dabas de periodismo? Daba Derecho. Derecho, pero también la historia del periodismo. Ah, qué interesante. La forma como nació el periodismo, etcétera. Tuviste también un paso por la radio, ¿no? Me acuerdo. Bueno, yo fui locutor de radio ya en el 6º año del colegio. En el colegio. Y yo, claro, al colegio iba a las 8:30 de la mañana, pero estaba a las 4:30 en la HCJB, de donde era locutor del primer noticiario de esa hora, de las 4:30 de la mañana. ¿Y era la radio donde está ahora? Exactamente allí. Entonces yo vivía en el centro de Quito, en Esmeraldas y Benalcázar, y salía, claro, 1 hora antes y no había buses ni carros. A esa ni hora nada. no había ningún transporte. Me iba al trote. Eso era subía a San Juan, en la loma de San Juan, y de ahí hacía como 45 o 50 minutos de trote y llegaba a las 4:30 de la madrugada para asumir el noticiero de las 5. El noticiero, exactamente. Y de ahí me iba al trote al colegio. Fíjense esa vida sacrificada. De ahí al colegio, era de la selección de básquet, formada por Van Butler, el famoso, el que trajo el básquetbol al Ecuador. Así es. Acaba de morir una de sus hijas. Exacto. Y entonces me iba yo trotando hasta la Floresta, desde La Voz de los Andes. Esta es las historias, algunas de estas que van a encontrar en Recovecos de la Historia o que ustedes ya habrán leído. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo entre anécdotas y la historia del amor a la lengua de Rodrigo Borja, se nos ha ido el tiempo, así que vamos a tener que cortar.
Lamentablemente el tiempo de este programa, y como todos en televisión, es corto, pero volveremos a tenerle al doctor Borja para que nos cuente estas anécdotas y sobre todo lo que nos interesa. Hablando nos entendemos, la lengua como instrumento principal en la política y en la vida administrativa del país, por un cultor excelso de esa lengua como es Rodrigo Borja. Muchas gracias por haber venido. Gonzalo, mil gracias. Y con ustedes también me despido rápidamente pidiéndoles que me hagan el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,